Nuestra próxima disertante es la profesora Elena María Ortiz de Maastricht, conferencista y consultora educativa. Va a disertar sobre los maestros del siglo XXI, herramientas sobre cómo aprende el cerebro. Elena fue fundadora del Colegio Gospel, es presidenta de la compañía Argentinitas, colección de muñecas y accesorios y edición de libros históricos. Realizó estudios aplicados a la educación, entre los que podemos citar inteligencias múltiples, el cómo educar las inteligencias múltiples a aprender, aprendizaje compatible con el cerebro, el cómo enseñar y aprender en un clima compatible con el cerebro, educación para lograr lo mejor de sí mismo, cómo educar para altos resultados e incluir a todos, especialización en narraciones para niños y adolescentes, cómo el cerebro lee, autora de los libros El cerebro en la educación de la persona, inteligencias múltiples en la educación de la persona. Y Elena es autora de diversos artículos en periódicos, revistas y ediciones de interés general. Bueno, Elena. Buenos días a todos. Muchas gracias, Marita. Muchas gracias, Carlos. Y me voy a poner a nivel de ustedes. Cuando yo estaba hace muchos años, ya como 30 y pico de años, en Estados Unidos oyendo a la gente de neurociencia como están oyendo ustedes hoy, yo decía, yo esto no voy a hacer nada, es imposible porque no entiendo nada, no tenía ni la menor idea de lo que eran estas palabras dificilísimas. Y me acerqué a Jensen, en ese momento Eric Jensen, que fue de los primeros que oímos con este tema, y le dije, mire, yo cuando estudié anatomía en el colegio, no calculen mi edad, yo tenía anatomía, biología y zoología, me la llevaba a diciembre. Yo los huesos, los músculos, el cerebro, pero ni idea. Entonces me es imposible tratar de ver cómo puedo hacer para trabajar con esto en la clase, me resulta dificilísimo. Entonces, bueno, esto es un poco lo que yo quiero que hoy hagamos. Que no solamente vayamos a mirar un poco toda esta fantástica exposiciones que hemos oído hasta ahora con la gente que sabe tanto de neurociencia, sino buscar la manera, yo por lo menos les puedo pasar mi experiencia de muchísimos años en lo que pasa dentro de la clase, lo que pasa dentro de la clase con un chico de jardín, pase por jardín, por primaria, por inglés, soy profesora de inglés, y por secundaria, sobre todo por la etapa de la adolescencia, ya llegando hasta los últimos años, para ver realmente qué es lo que pasa por adentro del cerebro de los chicos cuando aprenden. Y después una cosa que es lo que estoy dedicando en este último tiempo, que es lo que más me interesa, me encanta el tema, es saber cómo es que aprenden y que ellos sepan saber cómo aprenden. ¿Salió de nuevo? Que los chicos puedan saber cómo aprenden. Que ellos sepan dónde están las dificultades, cuáles son los problemas que tienen y cuáles son las posibilidades que tienen para salir adelante cuando tienen un problema en matemáticas, cuando llegan a su casa y se aburren y no tienen ganas de estudiar, cuando están oyendo a un profesor que habla y no para. Hablamos del cambio y gracias a Darwin sabemos que lo que nosotros antes creíamos que era poco el tiempo de la evolución, ahora sabemos que tiene millones de años. Entonces esto es lo que se llama la morosidad casi genética que tenemos que cambiar. Por eso es que nos cuesta tanto cambiar, porque viene todo como lento. El cambio, más allá de que nos da miedo, es lento. Imagínense los millones de años que tardamos en convertirnos en personas, imagínense todo lo que nos falta para poder terminar de desarrollarnos con personas. Pero ¿qué tenemos nosotros? Tenemos futuro y esperanza porque somos educadores. En flecha yo siempre pongo las acciones. Tenemos que impulsar con ímpetu la revolución científica. Es decir, aprovechar esto, transmitir esto, salir de acá y ser voceros, ser paz, uno a otro, a otro. Tenemos un desafío por delante. Antes de negar, que es lo primero que hacemos ante el cambio, no, yo esto, y docentes, miren, hay una mujer que es muy buena, que se llama Robin Fogarty,
que tiene un libro muy lindo que se llama The Adult Learner, que es el adulto que aprende. Y ese adulto somos los docentes. Y ella siempre dice que cuando empezamos las conferencias de los docentes estamos un poco como así, otra cosa más para aprender, ya me lo sé, yo no tengo muchas ganas. Bueno, entonces en lugar de negar, porque en el fondo negamos por el miedo que tenemos a toda esta novedad, que tenemos que ir cambiando constantemente. Ya tenemos la planificación hecha del año pasado, la tenemos que volver a hacer. Incorporar, es decir, no solamente, como dijeron recién y dijeron ayer, aprender, sino que nosotros nos hagamos carne de esto y que pase a ser parte de nuestra propia vida. E investigar, y tenemos que estudiar. Tenemos que llegar y inventarnos en internet y comprar libros y estudiar. Y tenemos que abrir nuestro limitado conocimiento del cerebro respecto a todo esto para conocer más sobre cómo es, cómo siente y cómo aprende todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente y todo nuestro cerebro, para poder llegar a ser personas, para poder educar lo que llamamos personas en su unidad. Eso, disculpen, ¿no? Pero es mi nieta. Es mi nieta de su primer día de clase. Tiene 3, ¿no? 2,5. Ese es el papá. Miren esto, los niños que hoy comienzan su escolaridad se estarán retirando en el año 2070. Así que con esta imagen, ustedes pueden cerrar los ojos, ir hacia la parte de arriba de su cerebro y pensar en aquel alumno que tienen, en sus hijos, en sus nietos, y saber que tienen por delante unos niños que van a estar desde ahora hasta el 2070 viviendo y pasando por nosotros para ver cómo llegan exitosamente hasta esa edad. Visualícenlo, cierren los ojos y mírenlo por arriba, vayan con los ojos para arriba al cerebro y mírenlo. Siempre comenzamos con preguntas a dar clase. ¿Cuál es el rol de la neurociencia en términos educativos, a pie de aula? Acá dice, a pie de aula es Fernández Pérez, uno que vino hace muchos años y nosotros tuvimos el placer de conocerlo, y él hablaba de lo que era a pie de aula, adentro de mis clases. ¿Qué puedo hacer cuando estoy dando clase para maximizar las potencialidades del cerebro que aprende? ¿Cómo puedo incrementar el vocabulario? Vamos a ver esto de Marzano, para formar nuevos patrones mentales. ¿Cómo lograr que el alumno piense sus maneras de pensar? Ya vimos cómo el cerebro aprende recién, con una fantástica exposición de Carlos. También vimos cómo es, cómo siente y cómo aprende. Y yo voy a trabajar cómo aprende a aprender. Si bien voy a hacer un repaso rápido de algunas pequeñas cositas. ¿Por qué? Porque sabemos que repetir y afianzar es la manera de internalizar lo que se aprende. El reptiliano y el cerebro paleomamífero y el neomamífero han firmado un contrato de conectividad, ya que ninguno de los tres se vale por sí mismo. Esta es una frase muy linda de Eduardo Punset para entender que si bien evolucionaron en forma de a poco, sin embargo, a veces creemos, porque vemos las divisiones, de que están todos divididos y de que aprendemos con partes divididas, pero se interconectan permanentemente. Me gustó mucho la palabra contrato de conectividad. Y gracias a Carlos, que me regaló para mi cumpleaños el libro del viaje a la felicidad de Eduardo Punset, pude sacar esta frase. Gracias, Carlos, creo que nunca te lo dije. El cerebro a pie de aula. Cada individuo, como dijo recién Mabel, ¿vieron todas esas cabecitas, cerebros que puso Mabel? Bueno,
Son los 30, Marzano decía que son los 30 o los 25 chicos que tenemos adelante. Y los 30 y los 25, en la época mía, siempre se decía apuntemos al del medio para todos nivelar de esa manera, y así llegamos a todos. No, hoy sabemos que cada uno tenemos 30 cabecitas, 20 cabecitas, 20 cerebros, 20 personas, 20 cuerpos con alma y cerebro, cada uno haciendo sus propios entramados de cerebro. Esto lo conocemos casi todos. Todos hemos pasado por Bloom, por todas las etapas de conocimiento, análisis y aplicación. Todos conocemos al fantástico Víctor García Oz, con todas las fases de ese pensamiento, la receptiva, la creativa, la retentiva. A Robin Fogarty, puede ser que algunos no, es americana, sigue trabajando hasta el día de hoy y nos manda muchas cosas en su página, con su famosa casita de resumir, aplicar, procesar y aplicar. A Howard Gardner, que ya lo ha nombrado también varias veces, yo tengo un libro escrito que ya ahora ya está pasando de moda, porque ya ahora con su inteligencia experiencial no está, y todo, pero Howard Gardner es una persona muy inquieta, yo tuve el placer de conocerlo en Harvard, y él trabaja también con Verónica Guamancilla. Cualquiera que quiera conectarse con Verónica es argentina, ella trabajó con nosotros en el Colegio Knoxville, yo era la directora y ella era maestra de primer grado, y ella trabaja, Verónica trabaja con Howard Gardner allá, y ella hace todo el aporte ético, todo lo que tiene que ver con la ética. Es un hombre muy inquieto desde la ética, y él siempre dice que él no sabía que iba a sorprender tanto con esto de las múltiples inteligencias como herramientas para los educadores, pero fue realmente un boom para nosotros. McTighe y Wiggins, que ya cada vez son más renombrados, que fueron los que trabajaron la teoría de Understanding by Design, que tiene un diseño de cómo hacerlo, que es la teoría de la comprensión, y en estos últimos años Caroline Tomlinson, que es la que trabaja sobre lo que es la instrucción diferenciada. Pero estos son modelos que nosotros ya de alguna manera venimos trabajando. Pueden aprovechar para relajarse un segundo nomás. Pueden soltar las manos, como dijo Mabel, suéltenlas para abajo. Suelten los brazos para abajo y muevan la cabeza. Si les hace ruido el cuello, no importa. Eso me lo enseña mi profesor de teatro. Plasticidad. Hemos hablado mucho de plasticidad, hemos visto mucho sobre este tema, y esta es Marion Diamond. Yo lo que les quería contar, más allá de leer la frase que es de ella, yo quiero llamar la atención sobre la plasticidad del cerebro, sobre el hecho de que puede cambiar a cualquier edad, desde el nacimiento hasta el resto de la vida. Puede cambiar de manera positiva si está expuesto a ambientes que lo estimulen, o puede cambiar negativamente si ve estimulación. Marion Diamond, de la Universidad de Berkeley, cuando yo la conocí, también hace muchos años, ella empezó la conferencia diciendo, ustedes dirán, ¿qué hace una persona de neurociencia acá? Porque yo lo único que hago es trabajar con ratones. Y adentro de un laboratorio y en un sótano. Y nos contaba que le ponía a los ratones, nosotros nos mirábamos así, y le ponía a los ratones unas cosas como unos cables en la cabeza de los ratones, y se veía, y nosotros decíamos, ¿en serio? Sí, se veía cómo se conectaban las neuronas a medida que ella le iba poniendo más estímulos o menos estímulos, o más amor o menos amor. Y ella puso mucho énfasis en ese momento de que, si bien había en las jaulas desafíos, estímulos, diferentes familias, etcétera, dice que cuando encontró que había muchos más estímulos, fue cuando besaba a sus ratones. Entonces nos dijo, miren señores, ustedes no tienen ratones, ustedes tienen niños, adolescentes, personas. Y miren la plasticidad del cerebro de mis nietas la semana pasada, eso lo recibí anoche. Si les parece que están haciendo experiencias y ambientes enriquecedores de estímulos. ¿Cuántas neuronas se están conectando? Motivación, lo vimos, sabemos lo que dice Robert Sylvester, que la emoción
Es lo que impulsa la atención, que a su vez impulsa el aprendizaje y la memoria. Tenemos que comenzar desde los patrones mentales de los alumnos, y ahora les voy a contar lo que discutimos ayer en la mesa. Ayer a la hora de almorzar, charlábamos sobre si no había una contradicción, porque en estas cosas siempre surge esto de alerta con las contradicciones, con lo que entendemos. Entre trabajar con lo que los alumnos vienen, entonces creemos que estamos bajando el nivel, o comenzar con algo novedoso y entonces a los alumnos no les preguntamos nada. Yo pensé anoche, dije, ver qué ejemplo rápido puedo buscar, y dije, bueno, evidentemente los alumnos de quinto o sexto grado no están demasiado interiorizados de lo que está sucediendo en el gobierno, en el Congreso, en lo que es la representación, en el sistema republicano, en la democracia. Ahora, si vienen con patrones mentales, porque si nosotros hacemos un torbellino de ideas para empezar con los patrones mentales y decimos, ¿qué entienden por democracia, Congreso, crisis, gobierno? Pues los chicos con torbellino de ideas nos van a empezar a traer lo que ellos traen de sus casas, porque ellos no han oído esto. Están oyéndolo, si bien no miran televisión, no leen el diario, pero escuchan estas cosas en su casa, que los problemas, esto, que el otro, que el campo, que los diputados, que votamos. Entonces van a aparecer estos patrones mentales que los chicos tienen. Entonces, ¿qué es lo que les vamos a dar nosotros y aportar nosotros? Nosotros le podemos dar una experiencia de una dramatización que tenga un significado para ellos. Que, por ejemplo, en este momento, anoche por televisión, es la discusión del horario de las discos, por ejemplo. Es decir, poner una dramatización, hacer una Cámara de Representantes, tener un presidente autoritario, eso es un juicio mío, tener un presidente más dialoguista, dialogar, decir, no, sí, no, pero están dialogando, no están dialogando, están imponiendo la idea, en fin, todo eso que tiene significado para ellos, que tiene que ver, es donde podemos unir los patrones mentales de ellos con la experiencia, la novedad y lo que significa para ellos. Cambiar estímulos sensoriales cuando lo hacemos, esto nos llevó siempre cuando nosotros, los chicos se portan mal, tendemos a subir la voz y a decir que por favor se caga el silencio. El volumen, el ritmo que le damos a nuestras clases. Miren, hoy hablaba con un hijo mío que tiene a cargo de educación física y yo le decía con esto de tomar asistencia, de que acá que entran, que salen y se ponen el uniforme de educación física y se vuelven a cambiar y se vuelven a poner, se reduce el tiempo verdadero de clase. Y miren, nosotros este año hicimos en el ISI un curso muy bueno que es ir pasando por todas las clases y de un pantallazo como directores ver qué es lo que está pasando. Ustedes tienen que hacer la cuenta de la pérdida de tiempo que tenemos en las clases, en todas esas situaciones que no aprende nadie nada. El tema de los colores, Magdalena, mi hermana, gracias, porque ella me enseñó, yo aprendí a hacer todo esto la semana pasada. No tengo ni idea de cómo se manejan las computadoras, ponerles colores, etc. Y el movimiento, como decía Chuti ayer, motivar a través de la emoción, la sorpresa y el humor. Y anoche encontré esto. No sé si nos da humor o ganas de llorar, como dice ahí. Pero bueno, había otras. Expectativa para aprender. Miren, no explicar todo. Nosotros los profesores, los maestros, en general somos humanistas y en general somos lingüistas. Entonces nos gusta explicar todo para que quede claro. Entonces hablamos y ahí empieza a bajar el nivel de concentración. No demos a todo respuestas, dejemos que los chicos corran riesgos. ¿Cómo? Pongámosle en los trabajos, puedes probar con otra forma de llegar a esta respuesta. En vez de tacharle o ponerle incompleto, ponerle mal. Puedes explorar otras técnicas. Anímate y atrévete aunque te equivoques.
Yo les quería contar que yo tuve una experiencia de alumna hace poco cuando fui a un taller de jardinería. A mí me encanta la jardinería, pero no sé nada. Llego, mi primera experiencia de alumna fue presentarnos. Entonces una empezó, yo soy licenciada en jardinería de la Universidad de Córdoba, yo soy doctorada de rosas, yo soy especialista en acuáticas, y yo le dije, yo soy profesora de inglés. No tengo ni idea qué diferencia hay entre una rosa y una dalia, más o menos de color, me gustan los colores, qué lindo, me encanta el jardín. Entonces yo dije, socorro, me dolía la barriga, estaba nerviosa, y la primera técnica fue hoja blanca, grande, crayones de colores, y nos dijeron, ustedes empiecen a pintar con 4 colores los que más les gusten. Yo tímidamente empecé en la puntita, celeste, a mí me gusta ese, como ven, el celeste, el azul, amarillo, turquesa, de nuevo. Entonces viene el profesor suavemente por atrás, no desde adelante, señalándome, y me dice, Elena, hice toda la hoja, dale, toda la hoja. Entonces yo empecé, me copiaba lo de las de al lado, que eran las que sabían jardinería. Pinté, y me quedó una cosa como de todos colores. Nos dieron un cartón con un cuadradito, y ese cuadradito teníamos que recorrer todo el trabajo y descubrir y animarnos, aunque nos equivoquemos, a descubrir cuál era el cuadradito que más nos gustaba. Después los dejo con la intriga y si quieren a la hora del café les cuento cómo terminé haciendo el jardín. Desafiar con verbos que lleguen a que los alumnos busquen ellos la solución, les den la solución. En general ya estamos hartos del chico que nos pregunta 20 veces lo mismo, le decimos la solución. Revisita tu trabajo. Esta palabra revisita es una muy linda palabra. Revisitar tu trabajo. No mal, hacelo de nuevo. Analízalo desde otra perspectiva. Explícale el problema al compañero. Recuerden que cuando le enseñamos a un compañero aprendemos. Intuye qué es lo que va a pasar. Yo, por ejemplo, no sabía qué era lo que iba a pasar con ese dibujo y esos cuadraditos. El siguiente paso, se los cuento, fue agarrar ese cuadradito y con ese cuadradito pasarlo a otra hoja y desde ese lado hacer los colores de un candela. Guiar a los alumnos a realizar predicciones, relacionar las ideas previas con lo que imaginas que puede acontecer y encontrar similitudes. Yo lo que hice fue tomar mi jardín y la parte linda del jardín que yo tenía y encontré similitudes con lo que yo había hecho y me quedó un cantero que el profesor me dijo, no sabía tanto. Curiosidad y desatención ciega. Esto es lo que vimos ya bastantes veces. Hacer preguntas abiertas. Miren, profesores, maestros, salgamos definitivamente del qué, cómo, cuándo. Y empecemos con el ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y te parece? ¿Y es así? ¿Y cómo sería? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y vamos a llegar a cosas más profundas. Y vamos a despertar la curiosidad. Desarrollar esa capacidad de observación. Ver el detalle en el conjunto. ¿Para qué? Para descubrir el gorila. O sea, trabajar esto, la desatención ciega, prestar atención y despertar esa curiosidad para descubrir al gorila. Podemos hacer ejercicios de visualización, cerrar los ojos, volverlos a abrir, visualizar, como hizo ayer Yuri, que fue de nuevo y de nuevo y de nuevo hasta que descubrimos el gorila. A mí me pasó algo muy gracioso y a Magdalena también. El día anterior con Yuri, yo había visto el gorila en Estados Unidos. Después lo vi al gorila y me dije, yo ya lo vi. Pero ayer me puse a contar la pelota y estuve tan concentrada que no vimos el gorila. O sea, de la concentración en la pelota. Por eso el tema de visualizar y de detalles es importante. Y otro de los temas muy importantes en este momento es el uso del lenguaje. En que los chicos puedan usar bien las palabras
que corresponden y diferenciar bien lo que es un juicio, que no se vayan bien, a mí me parece, yo pienso que en realidad es, bueno, yo opino, bueno, es mi opinión, y empezar, sí, nosotros como profesionales, a una cosa más profunda que tiene que ver con la declaración, es cuando uno ya sabe lo que está diciendo. Y ahora sí, vamos más arriba, vamos a subir arriba fuerte, con mucha bronca, y vamos a dejar soltar. Y nos movemos en el asiento. Vocabulario académico de Marzano. Esto es una cosa que aprendimos hace muy pocos años y Marzano acaba de sacar su segundo libro. Es el tema de la importancia de enseñar un buen vocabulario. Saquemos el patrón viejo. No es poner las palabras en fila como cuando yo fui a la universidad, que me daban cantidades de palabras en inglés o cantidades de phrasal verbs para estudiar de memoria, y yo me iba a mi casa y lo repetía, no me acuerdo ninguno. Vocabulario académico de Robert Marzano es una investigación que él hizo en Estados Unidos, por la cual comprobó la cantidad de palabras que los niños aprenden al año, a los 2, a los 3, a los 5, a los 7, a los 10, en las asignaturas, en educación física, en matemática, en sociales, en química, en economía. Es decir, ¿cuáles son esas palabras y qué necesidad hay para que nosotros las tomemos en cuenta? Porque le dan a los chicos pilares para conectar con patrones y darles confianza. Si un chico que vive, por ejemplo, en el interior del país, en el campo, nosotros le decimos museo y no sabe lo que es. Por otro lado, un chico que vive acá en la ciudad, en una escuela, y le decimos montaña, tampoco sabe lo que es. Ahora, por supuesto, que más a favor porque hay visualizaciones y lo podemos ver, pero no tiene la dimensión de montaña. Una vez una alumna en el colegio, hace muchos años, la profesora de geografía, bastante regular la pobre profesora en esa época, empezaba con señorita, examen, señorita, todo bien tensionado. Defina montaña. La chica, montaña. Entonces dice, bueno, pasemos a otro tema. A ver, podemos hablar de los mares, algo así. La chica decía, sí, los mares. Bueno, ya está. Ahora, defina montaña. No, decía la chica, con montaña. Y entonces la chica agarró y hizo, señorita, a marzo. Los vocabularios que ahora vamos a ver nos dan confianza. Nos dan herramientas para el buen uso del lenguaje y nos dejamos de quejar de que los adolescentes hablan mal y no tienen vocabulario, y si hablan mal y no tienen vocabulario porque nosotros no les damos el vocabulario necesario para formar este bagaje cultural. Tenemos que enseñar las palabras dentro de contexto, no sueltas en fila y en lista. Tenemos que enseñar la forma de utilizarlas para comparar, tenemos que clasificar con las palabras, tenemos que usar analogías y metáforas. Es decir, no es simplemente decir vocabulario, le doy la lista de palabras, aprendan, ya está. Ya lo mira cómo pasa en el cerebro esto. Tenemos que poner las palabras en las clases de diferentes formas, con diferentes colores, para que los chicos la puedan visualizar. Y tenemos que jugar. Y todo esto lo tenemos que hacer sostenido en el tiempo. Por lo menos 10 días, 12 días, 15 días, en los millones de años que dijo que Carlos, es decir, más y más. Y después no dejarlas porque cambiamos de tema, ¿no? Reincorporarlas, volverlas a trabajar. Y practicar, pero no poniendo 1000 veces escribir la palabra o no, me debo callar la boca, escribí yo una vez 500 veces cuando iba al colegio. Creativamente. Esto es un texto. Cuando un iceberg, y esto es los que yo les fui mostrando antes, eran todos icebergs. Cuando un iceberg cae en el mar,
Una capa de agua salada puede congelarse por debajo. Si es rica en algas, puede formar una raya verde. Las líneas marrones, negras y amarillas son causadas por el sedimento recogido cuando la lámina de hielo se desplaza cuesta abajo hacia el mar. Solo una décima parte de un iceberg se ve por encima de la superficie del agua. El iceberg más grande conocido sobresalía 551 pies por encima del nivel del mar, la altura de un edificio de 55 pisos. Los icebergs marmóreos parecen rocas o caramelos rayados. Ahí está. Y esas son las palabras que estaban en el texto. Y esas son las palabras que vamos a trabajar. Y sepamos que no es lo mismo trabajar grieta que trabajar congelar, no solamente por su concepción de nombre de un o de verbo, sino porque están en diferentes partes del cerebro que trabajan interconectados. No es lo mismo enseñar un nombre como la Antártida que enseñar las preposiciones. Entonces, desde el cerebro no es lo mismo. Entonces, por eso la importancia del contexto, por eso la importancia de trabajarlas, de jugar con ellas, de ponerlas en la cartelera de vocabulario específico, de hacer juegos, de jugar en grupo, de pegarlas, pegotearlas, depende de la edad, ¿no es cierto? O de hacer todo eso que dijimos antes de sinónimos, de antónimos, de dónde viene la palabra, etc. Y de esa manera sí se va a ir incorporando y se va armando esto que se llama el bagaje cultural. Y entonces, cuando digamos la palabra superficie, va a conectar. Si no, lo que va a pasar es que vamos a leer, muchas veces les pasa a los alumnos que llegan a secundaria y los profesores se quejan de que no tienen vocabulario, leen un libro de texto y paran todo el tiempo porque no entienden lo que quiere decir, levantan la mano, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Porque por suerte levantan la mano, antes lo seguíamos nomás. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Interrumpen la clase. Bueno, los profesores sabemos, yo acá puse de diferentes niveles, pero los profesores tenemos que saber, y además lo vamos a descubrir con los patrones mentales, cuáles son esas palabras de vocabulario. Y de esa manera, ustedes imagínense que si desde el jardín de infantes a los 2, 3 años, nosotros ya empezamos a enseñar vocabulario, no simplemente a suponer, sino a enseñar vocabulario específico, vocabulario académico y específico, a medida que van pasando los años, llega sexto, séptimo, secundaria, el chico llega con este pilar, con esta fuerza, y entonces puede conectar automáticamente y se amplía muchísimo su vocabulario. La diferencia que hay entre los niños con altos niveles de calidad educativa en Estados Unidos, porque acá los trabajos no se han hecho, de investigación, y los niños de bajos recursos, es enorme, porque en sus propias casas no tienen tiempo de conversaciones porque se tienen que ir a trabajar. Imagínense en nuestras casas y en las casas de nuestros niños humildes. Yo estoy haciendo ahora un trabajo de investigación muy lindo, un trabajo de apoyo con una fundación en Rosario, y mi trabajo se fundamenta en este tema, en darles a los chicos esto que tiene que ver con el bagaje del vocabulario. Y ahora sí comprender es llevar a cabo una cantidad de acciones o desempeños que demuestren que uno entiende el tema, que entiende el tópico, pero que al mismo tiempo lo amplía y es capaz no solamente de aprender y de asimilar un conocimiento, sino de usar ese conocimiento en forma innovadora. Aprender es lo viejo el paradigma, comprender para ampliar el conocimiento es el nuevo paradigma. Para esto hay que buscar espacios, porque es como que nosotros el tema lo desarrollamos y tenemos muchísimo tiempo, pero para comprender, o sea, para relacionar lo que hemos aprendido con la vida misma, con situaciones de vida, como lo que hablábamos hoy de democracia, ya ahí perdemos el tiempo. Invitar a los alumnos a soluciones inteligentes que sumen valor a la vida. Escribamos una carta al gobernador de Buenos Aires y contémosle desde nuestro punto de vista cómo deberían ser los horarios de los boliches, después de debatirlo.
Y esto es Julie del otro día, que dice que la inteligencia es el uso superador de los patrones mentales para predecir el futuro. Y ahora sí, vamos terminando, y este es el centro de lo que a mí más me gusta y me interesa, que tiene que ver con cómo me conozco, cómo sé, cómo aprendo, porque creo que es la herramienta más eficaz para salir de la problemática de los alumnos que no saben qué les pasa. Cuando les preguntamos a los chicos, pero ¿por qué no estudiaste? Y no sé. Muchas veces dicen me aburro, es lo primero que dicen, ¿no? Me aburro, no tengo ganas, tengo ganas del profesor, es un opio el profesor, bueno. Pero desde él, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a vos cuando llegás a tu casa y no te pones a estudiar? ¿Qué te pasa cuando no entendés el problema de matemáticas? Es que no entiendo nada, dice el chico que generaliza. No entiendo nada. Y yo, bueno, por supuesto, todo esto de mi papá también era burro en matemáticas, entonces yo por eso soy burro, o a mí no me da como fulana de tal que sí le da, etc. Entonces, para mí, tener una visión rica de capacidades humanas y los beneficios para conectarse apropiadamente con nuestros talentos y nuestras pasiones, creo que es un poco la llave para que todos los chicos, no para que los chicos, para que todos los chicos de nuestras clases aprendan mejor. Tenemos que para eso maximizar los espacios de reflexión sobre cómo se piensa. No es al final, no es cuando damos el tema, terminamos la unidad, terminamos el tópico y es al final, sino que es en el durante. Los chicos tienen que tomar conciencia de sus formas de resolver problemas. ¿Cómo es mi manera de resolver problemas? ¿Cómo hago yo para solucionar esto? Pero él tiene que saber, el profesor tiene que darle esa herramienta, no la respuesta del problema. Tomar conciencia de sus formas de atención. ¿Dónde estaba? No en la luna, porque la luna, los chicos no están en la luna. Los chicos están en el amor, en el problema del padre que le pegó, en el problema de la novia que no le llama por teléfono, y que todavía no le sonó el mensaje que quiere, pero la atención está en algún lado. Entonces, tomar conciencia de por qué no presta atención, de qué le pasa. Yo, por ejemplo, en las conferencias me doy cuenta, ahora, desde que sé de metacognición, me doy cuenta enseguida que yo, si por ejemplo, si no escribo, no puedo prestar atención. Y a Judy la debo haber oído ya en Estados Unidos como 2 o 3 veces, acá también, y ya le oigo desde el contenido, los chistes, todo, y aunque no lo crean, anoche lo volví a escribir. O sea, yo necesito, para prestar atención, escribir. Otro no, otro necesita hacer mapas mentales, otro necesita hacer dibujos. Pero saber, los chicos tienen que saber, conocer muy bien sus limitaciones, muy bien dónde tienen el problema. No sos un burro, no me da, soy igual que mi papá. No. ¿Cuál es el problema? ¿En dónde está el problema en el momento que estás estudiando lengua o que estás leyendo el párrafo? Observar, preguntarse, ellos, revisitar, reconectar, sintetizar, todo durante el proceso de aprendizaje. Reconocer sus propias inteligencias, por supuesto, saber qué les facilita, irse a su casa y ponerse música a sus trabajos si esto les facilita. Y utilizar matrices o los rubrics como guías para tener claridad en las expectativas. ¿Y cuáles son los elementos a evaluar? Matrices es fundamental para que el chico haga su autoevaluación, si no, no la puede hacer. ¿Por qué? Porque no sabe lo que el profesor espera de ellos. No tiene demasiado claro, o sí sabe, después de 2 o 3 años de secundaria, este es bueno, porque te pone todo 10. En cambio, este otro, no te puedo explicar jamás. Nunca en su vida. Yo tenía una profesora hace años que ella decía, muy orgullosa, yo 10 lo pongo nunca. Es decir, este tipo de cosas, los chicos tienen que saber que es un producto de alta calidad, que merece un 10, que merece un excelente, que merece un sobresaliente. ¿Qué condiciones y qué elementos tienen que tener? ¿Cuáles son las condiciones para que esto sea así? Y esta es una matriz de metacognición para nosotros. Tenemos los elementos para evaluar y la expectativa es superado.
Si nosotros tenemos trabajos en donde los alumnos demuestran logros de alta calidad, yo acá no lo puse, porque a veces es como un tema bastante fuerte, que es que todos los alumnos demuestren el trabajo de su máxima alta calidad. Algunos, y entonces yo soy tan buen profesor y tan exigente porque tengo 2 o 3, que son los que se llevan todo lo que saben. Todos los demás se llevan todo en marzo, porque yo soy muy exigente. Es decir, que todos los alumnos demuestren logros de alta calidad. Que todos los trabajos sean revisitados al día de hoy. Que la mayoría de los trabajos demuestren que hay habilidades de pensamiento y su evolución. Y que lleve el profesor un registro de cuáles son los problemas de los chicos, de cuáles son los pasos en falso, dónde tiene problemas de atención. Un registro de los pasos y fases por los que el alumno pasa para el desarrollo de sus proyectos, de sus trabajos y de sus evaluaciones. Ojo, porque en las evaluaciones no nos limitemos a llevárnoslas a casa, a entregarlas después de 15 días, 20 días, y después dice 10, 9, 8, falló, sobresaliente, nada, no. Entonces el chico la recibe, ya está acostumbrado, la recibe, la pone, la tira en la valija. Si se saca 10, está chocho y la pone un poquito más prolijita, pero se saca mal, la tira en la valija. Nunca miró dónde cometió el error, nadie se lo explicó, no se volvió a revisitar, no sabe por qué, y sabe que no estudió, generalizaciones, no estudió, es un vago. ¿Ah? Y ahora sí, ya terminamos. Y esto, si quieren saber, son los hielos de los icebergs de la Antártida. Y también son las olas congeladas, otra de las que vimos. Si se meten en internet las van a encontrar. ¿Cuál es el valor agregado que le vamos a ofrecer como herramientas para su futuro? Aprender a pensarse a sí mismo. Muchas gracias.